Hola, Moon Knight, el caballero de la luna, o el avatar de un dios egipcio de la luna, Khonshu. Esta es la serie de la que estamos hablando ahora. Y dijimos que íbamos a dejar un segundo comentario para hablar acerca de un personaje especial dentro de la serie. Recordemos en tu caso de qué se trata Moon Knight. Es el avatar de Khonshu y es básicamente una persona con múltiples personalidades, ¿cierto? Ese es el tema. Y yo quiero, por favor, que ahondemos en el tema de la novia de él, porque es un personaje interesante. Para mi gusto. ¿Para ti? Eh, Ahí, interesante y es posiblemente importante para el futuro incluso, pero más que eso no sé mucho de qué. ¿No te parece un personaje interesante? ¿Te parece como mal escrito nomás, o no? Mm, Sí, porque a mí eh, me llamaba la atención, por ejemplo, que pasaban cosas en la serie y pasaban cosas mágicas y grandes y intervenía y ella como que no le parecían raras. ¿Y eso es porque estaba mal hecho el yo personaje? lo encuentro que no tiene sentido alguno, Ah, que por eso. no, Mm. No. Yo estaba toda pero ilusionada porque pensé que era algo así como deliberado. no, yo siento que no, como que no les interesó, no les importó nomás, no necesitaban que el personaje reaccionara o que el personaje hiciera algo distinto. Ella es muy, está ahí nomás. Sí, es muy No. normal, eso, pero es tanto que a mí me pareció que era como intencionado, digamos. Ahora, lo interesante es que tres cuartos del tiempo en que la vemos así, la vemos desde el punto de vista del Steven Grant. Y él la idoliza en el momento desde que la conoce. Mm, No la conoce desde antes porque es novia de Mark Spector. claro. Y él no tiene ningún recuerdo de eso. Y la primera vez desde que la conoce la idealiza muchísimo. Entonces es muy probable que todo ese tipo de cosas y de la manera que la vemos actuar es de la manera que lo concibe o que lo percibe el Steven. Steven, que es una de las personalidades del mismo personaje, ¿cierto? Ujú. Eh, ¿Cuáles son los otros dos? Steven, Mark Mark y... y Jake Lockley, Claro, que que casi son no tres. lo tocan nada y está solamente ahí al final, en la postcrédito, de hecho. Claro, o sea, se ha puesto como encima nomás, pero en los cómics son tres. Así. No, de hecho son más. Son Pero más, sí. todavía hoy, pobre hombre, claro. Sí, porque es mucho, ¿no? Ahora De todo... hecho, dependiendo de la continuidad, sus distintas identidades de superhéroe también son otras personalidades. O sea, El no Moon solo... Knight es aparte de Mark, Steven y Jake. Y los otros. Tiene Y el otros Mr. superhéroes, Knight ¿ya? también. Son distintos. Sí, porque también aparece en la Sí, serie hay un un... otro, Y aquí lo que hicieron en la serie es bastante interesante, que es darle un traje distinto a cada uno. ¿ya? Esa es la cosa. El Mark tiene el traje tradicional. Que es este que estábamos mostrando. Más o menos Este, más o menos parecido a es un este, rediseño ¿cierto? muy, muy bueno en mi opinión, porque este diseño es de los 70 y se nota y no tiene De la mucho edad, que y ver con veamos que es mitología de la edad. egipcia, no tiene mucho que No, ver con la luna, tiene una luna ahí entre medio nomás y listo. listo, claro. Pero esta versión, la versión de la serie, es básicamente como una momia. Claro. Y tiene un montón de glifos y jeroglíficos. Jeroglifos, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? Da lo mismo. Eh, y está lleno de ese tipo de cosas y de simbología egipcia. Mm, escritos Y cosas que... mitológicas y cómo es más orgánico, cosas como sus armas. Y básicamente la regeneración del traje, la durabilidad que le da tenerlo. Mm, Y sí. todo ese tipo de detalles está mucho mejor hecho que solamente lo que es ese, que básicamente el típico traje de spandex de superhéroe más listo. Claro que la original así unas mallas bonitas nomás con una capa. Y Con... lo interesante es que, como dije, eh, conectaron directamente estos dos trajes, estas dos otras personalidades, a las dos personalidades principales de la serie. Y el Mark tiene este otro traje y el Steven ¿Mm? tiene el otro traje que es un traje más moderno, un traje... ¿Cómo se llama? Como un traje sastre así, con chaqueta, Ujú. pantalón, bien interesante Y también de ver. ese es otro personaje completamente distinto y es una de mis pocas
críticas sobre la serie, porque ese personaje y esa personalidad es muy distinto y es muy interesante y es muy entretenido de leer. Y lo hicieron bastante distinto. ¿Lo hicieron mal? No mal, lo que pasa es que es el Steven allá adentro, no es ese personaje. Claro. O sea, es como más vinculado a la persona original que al superhéroe que aparece Y ahí entre medio. como es el Steven, es comídico y es menos serio y más, ¿cómo se diría? Iluso. Sí, puede ser. Y eso es todo lo contrario a este personaje de ese traje. Esa es la como cosa, más él es el inocente. detective. Ya. Él es el detective que trabaja con la policía y que es súper oscuro y súper serio. Y entonces es un contraste raro. Que lo Pero cambiaron tanto. al mismo tiempo también está muy bien hecho el traje. Y es incluso un poco mejor que el de los cómics. Tiene esta cosa, por ejemplo, que tiene una costura. Básicamente la máscara está partida, está cortada. Y es tan interesante. Y dentro del traje, en distintas partes, tiene también alusiones a la mitología egipcia. Claro. No es solo el traje, no es solo un traje blanco. Claro. Es una alusión, pero también un respeto por ese personaje original. Y en los cómics son muchos más héroes y muchas más personalidades del mundo. No muchos más. ¿Ya? Hay 2. Son 4 en total. No. Bueno, serían 3, 4, 5, 6. 6, o sea, harto para el público, para Una sola perderse, persona. claro, o sea, para la persona ya que vive en esa realidad muy terrible desde la perspectiva de su salud mental, pero además para el que lee, que el que busca, bien difícil de ver ahí todos los personajes dando Una de las vueltas cosas juntas. entretenidas después cuando lo toma mucho más comídico es cuando empieza a interactuar con el resto de los personajes. Y los otros personajes no... Es difícil, muy difícil para ellos entender y ver qué está pasando, en especial cuando se junta con personajes como Spider-Man, que son cabros chicos y no entienden qué onda y le dicen un nombre y él le tiene que responder, no, soy este otro. Ah, disculpa, no, ahora soy este otro de nuevo. Oh. Claro, o sea, ¿qué pasa con este tema? Es entretenido, es un poco, de vez en cuando y de la manera en que lo escriben puede llegar a ser un poco irrespetuoso, quizás. Pero es entretenido, es interesante de ver. De seguir y es una apuesta, me imagino, grande de abordar también esa temática. Hablábamos antes también que tiene que ver, hay un abordaje acá del tema de la salud mental, ¿cierto? ¿Y el personaje en algún momento se trata esta situación de múltiples personalidades o vive con ellas? Y ya? Esa es la cosa, no tenemos claro, porque no... A veces hay alusiones a eso, a veces no. Y hay un momento en que constantemente empezamos a cortar a un hospital psiquiátrico y no sabemos si es cierto o no y son distintos actores de distintas cosas que están jugando básicamente otros roles pero parecidos con los mismos nombres. Entonces es interesante y después revelan que es cierta cosa pero no sabemos si es totalmente la verdad o no. Entonces o sea, hay que ver la serie con un criterio bien amplio, ¿cierto? Y con harta conciencia sobre esto. Reiteramos que no es una serie para niños, no es una serie para adultos y hay que verla con criterio amplio y hay que tener algún antecedente previo para... Todos los antecedentes son previos. Hay que tener algún antecedente o información previa para entenderla mejor. No realmente. Todo te lo explican en ese momento. Claro, está bien logrado desde esa perspectiva. Sí. A pesar de que el punto y el objetivo de la serie no es explicártelo. Porque cuando te lo explica, te quita misterio, te quita esta que es parte de la serie, es la confusión, el caos. Sí. Y con explicación le quita eso, le resta. Exacto, que quita tanto. ¿Qué quiere el Khonshu, el dios que está atrás de todo esto? Que es el dios que tiene ¿En general o en específico en este momento? Ambos. ¿Qué quieres? En específico en este momento está todo porque hay toda otra discusión con la historia genuina de la serie que todavía no hemos hablado. Pero además en general el Khonshu es el protector de los viajeros de la noche y específicamente es sobre venganza, es sobre justicia. Básicamente castigar, el castigo directo de los malhechores.
¿Así se dice? Sí, malhechores, delincuentes, malvados. Ujú. Y básicamente ejecutarlo. Así, sin juicio, sin nada. Dice la ley por tu Hiciste mano. algo malo en la noche. ¿No? Ah, claro, porque el protector de la noche, claro, viene y te mata nomás. Y listo. Y sería, En el fondo, muy de fondo, es bueno. claro. Él se preocupa de cuidar a la gente y genuinamente le importa la humanidad y por eso lo echaron de la INIAD. Y él lo que quiere, y en un momento apela directo a la INIAD y al resto de los dioses, de que ellos se restaron, se fueron de la humanidad y la humanidad está toda jodida y ellos no están haciendo nada, sentados allá, y él está intentando ayudar. Claro, por lo menos proteger a los que viajan en la Ahora, noche. Claro. lo hace mediante ejecución y Bueno, eso mediante la manipulación y control de esta persona ya con problemas, ya inestable, se aprovecha aún más de él, lo amenaza, lo controla, es una relación completamente abusiva. Y, pero en el fondo lo que quiere hacer es proteger a gente y castigar a gente. a los que merecen ser castigados. Proteger a los inocentes y castigar al culpable o a los abusadores, a pesar de que este pobre personaje ahí que interpreta a Oscar Isaac está ahí todo embarrado. Es muy interesante de seguir la serie, es muy interesante de ver y darle una oportunidad para verla. ¿Cómo la recibieron las críticas en general? Bastante bien, pero no así. En ningún momento dijeron que fuera perfecta, como otras cosas. Claro. ¿Y si se acerca más a la perfección que otras, según tú? No tanto, Yeah. pero es bien buena. Es bueno. Es bien buena. O sea, recomendación para ver si vemos algo, Moon Knight con mente abierta y no con niños. Aquí está Moon Knight, el personaje. Chao.